Dios te bendiga, amado hermano, te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando te encuentres muy bien en tu hogar. Y este video lo hago para las personas que anhelan escuchar palabra, personas que necesitan escuchar palabra en estos momentos tan difíciles, en que muchos no nos podemos congregar, en que muchos estamos en nuestros hogares, esperando que pase todo este virus que está, esperando que pase toda esta pandemia. Personas que anhelamos volver a la iglesia, volver a ver a nuestros hermanos, volver a congregarnos. Espero esta palabra sea de bendición, sea un refrigerio, sea un refresco para ustedes y sea de gran bendición. Sea de gran bendición. Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 9. Esto dice así: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria, gloria al nombre del Señor Jesucristo. En esta hermosa parábola que estaba estudiando, amigo, descubrí que había muchas perlas que debía decirles, que había muchas cosas que muchas veces uno lee y no tiene tiempo de profundizar, o quizás no quiere, o no se da cuenta, o quizás pasa por alto. Pero es importante analizar en esta parábola que el Señor Jesucristo da, que el sembrador sembró en muchos tipos de tierra, no discriminó ningún tipo de tierra. Son 4 tipos de suelo distintos. El primero era junto al camino, el segundo, cierto, creo que era entre pedregales, entre espinos, y después está el último tipo de tierra, que es la tierra fértil, la tierra que da al 30, al 60 y al 100 por uno. Este tipo de sembrador, ¿cierto? Yo le llamo un sembrador pródigo, porque es un sembrador que despilfarra, un sembrador que no mide cuánto está botando semillas, cuántas semillas va a perder, sino que simplemente las da, y las da por fe, esperando que esa semilla pueda crecer, esperando que la semilla pueda dar fruto, ¿cierto? Él no piensa con la mentalidad de decir, bueno, voy a sembrar y voy a perder tantas semillas, no, él va a pensar que todo eso va a crecer, que todo eso va a sembrar. Y bueno, una parábola, primeramente, antes que todo, una parábola se puede interpretar de muchas formas. Las parábolas son muy ambiguas, tienen muchos significados, muchas interpretaciones. Pero mi parecer, yo, Álvaro Torres, pienso que esta parábola es evangelística, es una parábola misionera, es una parábola que habla, ¿cierto?, de que los predicadores, las personas que aman al Señor, y no solamente los predicadores, sino las personas que hablan en sus trabajos, que hablan en sus familias, que hablan con sus vecinos del Señor Jesús, son personas que tienen que sembrar sin medir la tierra, sin pensar que esa persona no recibirá el Evangelio, sino sembrarla en cualquier lugar. Muchas veces a nosotros nos pasa, a mí también me pasó, que a nuestra familia no les predicamos el Evangelio pensando que no van a recibir el Evangelio, o pensando que ya no lo recibieron. Pero el Señor nos manda a sembrar en todo tipo de tierra, en tierras con pedregales, con espinos, junto al camino, donde vienen las aves del cielo y ni siquiera dejan que esa semilla crezca, sino que se la llevan al tiro, se la comen. Pero aún así debemos sembrar ahí, y también en buena tierra. Nosotros no conocemos la buena tierra. No hay un sensor que diga, mira, esta persona es un buen suelo, esta persona es un pedregal. No lo sabemos. Solamente Dios sabe dónde va a crecer la semilla que tú estás sembrando. Y como buen predicador, como buen sembrador, tienes que sembrar en todo tipo de suelo, sin discriminar. Porque Dios no discrimina quién va a escuchar el Evangelio, sino que a todos les da la misma oportunidad de poder arrepentirse y poder salvarse. Vamos a Génesis, capítulo 26, versículo 12. Esto en el nombre del Señor Jesucristo dice así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, y le bendijo Jehová. Aquí Isaac fue bendecido porque obedeció a Dios. Dios anteriormente le había dicho que no descendiera de Egipto. Isaac obedeció, se quedó en Egipto y cosechó al 100 por uno. Es importante analizar aquí que en Marcos capítulo 4, versículo 20, se habla de 3 tipos de cosecha: al 30, al 60, y la máxima es al 100 por uno. Aquí Isaac fue máximamente bendecido. Es importante, ya que esta medida también ocurre en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de cosecha,
¿Qué es la cosecha en el Antiguo Testamento? ¿Qué es la cosecha para un judío? ¿Cómo ellos la interpretan? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 27 al 28. Jeremías capítulo 31, versículo 27 al 28. Esto dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. O sea, Dios también se refiere al sembradío, a plantar, como una restauración espiritual. Muchas veces Dios le habló a Israel de cosechar, de sembrar, pero le hablaba también de una restauración. O sea, para Israel el tema de la cosecha, de sembrar, va de la mano con una restauración, con una modificación de sus viejas costumbres. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 9. Esto dice: Porque he aquí, yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Nuevamente estamos hablando de una restauración. Nuevamente Dios está hablando a Israel que lo va a restaurar, que lo va a volver a cambiar su corazón duro. Vamos al Salmo 126, versículo 6. Al Salmo 126, versículo 6. Gloria al Señor. Esto dice: Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La persona que predica, ¿cierto? No, aquí no se le dice que era contento, que era con mucha prosperidad, como muchos te lo dicen o te aseguran que las personas, ¿cierto?, deben esperar una prosperidad. La prosperidad es bíblica, sí, pero no es nuestra meta, nuestro fin a seguir, sino que viene añadido, ¿cierto? El apóstol Juan dice: yo quiero que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas. Lo anhelo, quiero que seas prosperado, pero nosotros no buscamos eso. Es bíblico, sí. Él quiere que todos sean prosperados. Pero Jesucristo también dice que tendráis aflicción en este mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Asimismo aquí dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas son manojos, son grandes manojos de plantíos, grandes manojos de plantas que cuando cosechaban las llevaban, ¿cierto?, al hombro, pero eran grandes manojos de plantas, o sea, una gran cosecha. En base a esto, y volviendo a la parábola del sembrador, yo quería dar con la interpretación correcta. Quería decir, bueno, si voy a hablar de esto, quiero entenderlo bien y quiero saber realmente a qué se refería Jesús cuando hablaba de esos tipos de tierra. Es importante que una parte, ¿cierto?, cayó junto al camino. Esa semilla no logró crecer. Y me llama la atención la palabra junto al camino, porque más adelante cuando los discípulos hablan con Jesucristo y tienen esa pregunta horrible, que se equivocan y le dicen: ¿quién de nosotros estará junto a ti sentado en el reino de Dios, ¿cierto?, al lado de Dios? Y Jesús le dice: bueno, yo no les voy a decir eso porque no les compete, pero también, ¿cierto?, dice que ellos iban junto al camino y le preguntan a Cristo eso, dando a entender que estaban en peligro, dando a entender que su suelo, que su tierra estaba en peligro, ya que ellos iban junto al camino y encontraban, si no me equivoco, a Bartimeo junto al camino, y claro, estaban junto al camino, encontraban a Bartimeo y ahí le preguntaban a Jesucristo: ¿seremos nosotros los que estaremos al lado tuyo? Y Jesucristo entendió que estaban hablando en la carne, y entendió que estos hombres estaban en peligro, en caer en pecado, en caer en una mente, ¿cierto?, perversa. Pues le responde con amor. Pero aquí la Biblia llama que andaban junto al camino. Es así mismo en Marcos capítulo 4, ¿cierto? En el versículo 4 también dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Es importante, no es una casualidad. Yo siempre digo que en la Biblia no hay casualidades, y estas palabras hay que analizarlas bien. Y claro, más adelante dice también que otra cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. También yo creo, yo puedo estar también equivocado, que
las personas tienen un tipo de suelo en su corazón, pero también eso puede variar mucho, ya que Pedro, ¿cierto? Al principio era un tipo de suelo bastante malo, por decirlo así. Pedro negó a Jesucristo, Pedro le falló, ¿cierto? Lo negó 3 veces, pasó de ser un cobarde, un suelo, ¿cierto? Me atrevería a decir pedregoso, con espinos, a ser un buen suelo, a ser, ¿cierto? La madre de la iglesia, a ser, ¿cierto? La roca que Cristo le había dicho. Yo creo que una persona, ¿cierto? Puede pasar de ser un tipo de suelo malo a ser un buen suelo. Pero eso no va en nosotros, sino va en la misericordia de Dios. Es Dios el que restaura a la persona. Asimismo como Israel, ¿cierto? Estaba perdido, estaba totalmente, ¿cierto? Dado a la idolatría, dado a la fornicación, a dioses falsos. Dios lo restaura, esperando que se arrepintieran. Y vuelven a caer una y otra vez, ya eso es otra historia, pero hubo un momento en que están restaurados delante de Dios. Asimismo, esta parábola me da a entender que Dios, ¿cierto?, tiene misericordia por nosotros. Y Dios quiere que el hombre se arrepienta y entienda de corazón, ¿cierto?, que debe darle su corazón al Señor. Esta parábola es evangelística, a mi parecer. Pero aquí en el versículo, ¿cierto?, en el versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Pero aquí no me dice cómo era esa buena tierra, ya que la mala tierra primero dice que habían pedregales, espinos, ya, pero la buena tierra, ¿cómo era? No me dice. Pero en Lucas capítulo 8, versículo 15 dice cómo era esa buena tierra. Lucas capítulo 8, versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios nos ayude, hermano, a tener un corazón bueno y recto, a retener la palabra y dar fruto con perseverancia. A ser personas, en pocas palabras, con longanimidad, con largo ánimo, personas que no decaigan, personas que retengan la palabra y que no venga nada, pero nada que pueda sacar esa semilla de tu corazón. Sino ser personas, ¿cierto?, comprometidas, personas que tengan un anhelo, personas que aunque veamos toda esta pandemia, que veamos todas estas cosas, nuestros corazones no decaigan, no caigan en glotonería, no caigan, ¿cierto?, en los afanes de este mundo, sino que sean corazones que anhelen al Señor, corazones que busquen, que anhelen más, ¿cierto? Hay un salmo precioso que no recuerdo ahora, que dice, en ti he esperado todo el día. Un salmo que decía David, que ha esperado todo el día en Dios, que lo ha anhelado todo el día. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento y el mayor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Amarás al Señor tu Dios. Asimismo nosotros debemos amar al Señor, sembrar y no esperando decir, bueno, esta persona no aceptará el Evangelio, esta persona no crecerá, sino que el crecimiento lo da el Señor. Más adelante se habla de la semilla de mostaza, en unos cuantos versículos más adelante. Y es importante porque la semilla de mostaza se siembra y no sabemos qué está pasando debajo de la tierra. Asimismo, Dios está trabajando en el corazón del hombre sin que nosotros podamos verlo, sin que nosotros podamos saber cómo está obrando Dios en ese corazón. Y es ahí donde Dios luego sacará la planta de la tierra y podremos ver un árbol tremendo que nació en la tierra, que nació debajo de nuestros ojos y no podíamos verlo, pero asimismo Dios trabajó en esa planta y le dio vida y pudo crecer. Pero antes que eso hubo una persona que sembró esa semilla para que esa planta pudiera crecer. Espero esta palabra sea de bendición para ti. La parábola del sembrador, Marcos capítulo 4, versículo 3 al 9. Si quieres lo puedes estudiar en tu hogar. Espero sea de gran bendición para ti, amigo. Me despido esperando este video, lo compartas, lo comentes y lo publiques. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene.